Buen día. Bueno, por solicitud de nuestro hermoso, glorioso Abba Padre, Dios el Padre, precioso, te amamos. Bueno, me pide que haga la introducción de este video como saludó el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y bueno, inicio. Helen es mi nombre ministerial. Soy evangelista profética de nuestro Rey Jesucristo. Ese es mi propósito, esas son las credenciales otorgadas por mi Señor, nuestro Señor, quien me ayudó con este estudio bíblico, casi en todo por no decir todo. ¿Cómo la ven? El reino celestial de luz y de poder, todos podemos, eso no interesa el nivel de estudio económico, nada, pues imagínense si uno le ayuda a estudiar la palabra escrita al mismo que la inspiró, el Espíritu Santo. Bueno, y es que debemos hacerlo, qué mejor que hacerlo con revelación, con amor, con interés por el otro, para que crezcamos todos espiritualmente. Y eso es lo que estamos guiados, a que seamos dirigidos por su Espíritu Santo, por nuestro sumo sacerdote Jesucristo en yugo igual. Y estamos llamados a ser santos. Santos es apartados del pecado, donde se vaya toda obstinación, todo sesgo religioso, porque entre más estemos centrados en la palabra escrita, la Biblia, guiada plenamente por su Espíritu Santo, vamos a ver las bondades no solamente en nuestra vida personal, familiar, trabajo, de estudio, sino en el núcleo familiar, sino en el país. Entonces es esa luz que necesitamos que resplandezca bien fuerte para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, porque solamente sujetos a Él lo podemos lograr. Y digo que la gracia y paz sea para ustedes y sus familias, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, y el tema que les traemos hoy es Yo soy el único camino. Ese es el título de este estudio bíblico. ¿Y cuál es el único camino? Jesucristo nuestro Señor, a la tierra prometida. Y esa tierra prometida es no solamente del reino celestial, de luz y de poder, no solamente la vida eterna, es tener restauraciones, heredar las bendiciones que tú y yo nos ha prometido Dios el Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, siempre. Él es muy, muy cercano, muy cercano. Decir muy cercano es poco, es muy sencillo. Y lo vas a conocer, porque todos, no es que hayan hijos preferidos, es que hay hijos que deciden buscarlo con denuedo, que es diferente, y tú lo puedes lograr. Bueno, el tema que le traemos para hoy tiene que ver con se van a dar cuenta la importancia de conocer las Escrituras y ahondar en ellas. Y es que ahí nos daremos cuenta de cómo heredar las bendiciones de Elohim, de la Santísima Trinidad, pero también los deberes que nosotros tenemos como hijos de Todopoderoso, discípulos de Cristo, llamados a ser discípulos de Cristo y amigos de su Espíritu Santo. Y es que cuando tienes una relación entrañable, porque la vas a tener, Padre mío, en el nombre de Jesús, Padre Santo, ya digamos que todos pasamos por dificultades, por tentaciones, pero el tener una relación estrecha te ayuda a pasar las situaciones con mayor entereza, con mayor denuedo, con mayor fortaleza. A veces no es fácil, esa es la verdad, pero entonces tenemos con quién fortalecernos. Y yo le digo a veces al Padre, Abba, tú sabes, papito lindo, que ese amor que emana de ti me devuelve todo ese amor que yo te tengo y que yo demuestro en redes sociales, porque es que a veces uno no es el más cariñoso. Cuando se aleja de la coinonía, de la comunión, eso es natural que pase. Pero entonces yo le digo, Abba, yo no te quiero amar con interés ni nada por el estilo, pero necesito que me ayudes, que fluya ese amor tan lindo que tú tienes. Estoy sujeta a mi Señor, Jesucristo. Y necesito de ti, papito lindo, hermoso, y así, en tus palabras. Y es el Espíritu Santo que está en nosotros, se comunica con el Espíritu Santo que está en el Espíritu, porque Él es Espíritu. Y son los ríos del Espíritu que fluyen del trono que nos alimentan a nosotros y ese amor se
se vuelve. Y ese amor nos engrana, nos hace hacer todo con amor, el evangelizar, el leer la palabra y uno de los principales misterios es que si todo lo que hacemos para Él lo hacemos en amor, todo nos será devuelto en bendición. Pero cuando digo que será devuelto en bendición, no pensemos en lo material, sino en bendiciones, por ejemplo, espirituales, en protección, en la paz que sobrepasa todo entendimiento, etc. Entonces, el tema de hoy que les traemos se llama Yo soy el único camino, Jesucristo, a la tierra prometida. Y la tierra prometida no solamente es la vida eterna, es en esta vida, que a pesar de que pasemos valles, desiertos y demás, tenemos con tener paz. Y recordemos que el apóstol Pablo decía, está en las escrituras, que dice que Dios el Padre es el Padre de toda consolación. Y la verdad que cuando nos consuela, nos levanta. Eso es, y nos lo hace. Y lo mejor del todo es que lo hace en amor. ¿Quién no quiere eso? Y todas esas bondades las tenemos porque en nuestro Señor Jesucristo tenemos plenitud, porque Él es la puerta a acceder a todas las bondades del reino celestial de luz y de poder. Bueno, y para que entendamos en parte las verdades espirituales, les traemos hoy el relato histórico de los hechos que se dieron en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, es un resumen, valga la aclaración, y sucedió en la vida real, al capítulo 6 del libro de Samuel. Y empieza con lo siguiente. Ana era una mujer devota, ¿de quién? Del Dios Todopoderoso. Y ella en ruego, en sumisión, en oración, inclusive en lloro, clamaba a Dios el Padre, porque era una mujer estéril. Y el Padre en su infinito amor y misericordia pues dio respuesta a su petición y nació el muy conocido por muchos de nosotros, el profeta Samuel. El profeta Samuel fue prometido por Ana desde antes de nacer para servirle en el santuario terrenal a Dios el Padre. Y en ese momento Elí era el sumo sacerdote de la época y además quien sojuzgaba al pueblo. Y Elí enseñaba además al profeta Samuel. Entonces, Elí representa quien iba a venir, nuestro hermoso, glorioso sumo sacerdote Jesucristo. Aleluya, poderoso, te amamos. Glorioso, sana. Nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, te estamos esperando. Es decir, Dios el Padre Todopoderoso era quien reinaba sobre su pueblo unigénito Israel en ese momento de la historia. Desafortunadamente, por la reiterada pecados de su pueblo unigénito, se separó de ellos. Hace parte del motivo por el cual tenemos un Salvador, Redentor, Mesías, Jesucristo nuestro Señor, quien además está a su diestra. Del Dios Todopoderoso, de nuestro Abba hermoso, del Elión, y fue exaltado a lo sumo por nuestro Padre Celestial. Abba Padre es en arameo, como decirle papito, de forma cercana, Hashem en hebreo. Y bueno, continúo con la historia. Desafortunadamente el sumo sacerdote Elí no siguió la guía perfecta del Espíritu Santo y profanó el santuario, lo que conllevó a que su pueblo unigénito Israel se desanimara, porque el Dios Todopoderoso ya no hablaba al sumo sacerdote, ya no tenía revelación, ya no había palabra fresca, por el pecado que había en él y su familia. Además, el pueblo, al ver el pecado que había en su santuario, buscaron ayuda a otros dioses con D pequeña, paganos. Introdujeron falsas doctrinas de hombres, ritos, imágenes, idolatría, fetichismo, un largo etcétera. Y es lo que vemos ahora en día en muchas partes, en muchas congregaciones. De los hechos históricos relevantes está que un día Israel iba a pelear con los filisteos. Y el arca de la alianza, conocida también como el arca del pacto, el arca del testimonio, representa lo que hoy en día es el Espíritu Santo. Pero resulta que el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo simboliza el arca y ellos creyeron que llevando el arca al lugar donde iban a combatir a los filisteos, su
La presencia del arca los iba a respaldar, les iba a dar la victoria. Es lo que hoy conocemos cuando una persona ha recibido al Espíritu Santo, ha nacido de nuevo del agua del arrepentimiento y de confesar que nuestro Señor Jesucristo es el Señor. Eso está en el libro de Juan capítulo 3. Pero permite que el Espíritu Santo, se contrista al Espíritu Santo. Y eso está en el libro de Efesios capítulo 4. Por eso es tan importante conocer a la persona del Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos reiteradamente, como en ese momento lo hizo el pueblo unigénito de Israel, el Espíritu Santo se contrista y puede llegar a muerte espiritual, que es apagarlo completamente. En ese momento, para dar mayor entendimiento, el pueblo de Israel había apagado completamente al Espíritu Santo. Es decir, su poder omnipotente no los acompañó. Y sigo. Entonces el pueblo de Israel pues sintió gran victoria porque pues el arca del testimonio, que simboliza el Espíritu Santo, el poder omnipotente, hicieron un gran estruendo, alboroto. Yo me imagino algo así como cuando suena instrumentos de música de manera muy fuerte y se eleva una gran voz y glorificamos al Dios Todopoderoso, aleluya, poderoso, glorioso, santo, 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 a nuestro Rey glorioso Jesucristo y a su Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido. Y la historia indica que hasta tembló la tierra, literal. Porque la algarabía del pueblo de Israel era tanta que hasta los filisteos, el enemigo, dudaban de combatir a su pueblo unigénito de Israel. ¿Por qué? Porque ya conocían el poder omnipotente de Elohim, de la Santísima Trinidad. Porque los filisteos ya sabían que cómo había vencido el Dios Todopoderoso al faraón con las 10 plagas de Egipto. Pues esa es otra historia, la de Moisés. Entonces sintieron temor, pero igual los filisteos los combatieron. Entonces, cuando la presencia de Dios no está, no respalda, no se ve el favor, no hay la manifestación, digamos que no siempre se manifiesta visiblemente, pero sí cuando uno, por ejemplo, va a un sitio de reunión, uno como mínimo sale con una paz sobrenatural. Como mínimo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando no, eso quiere decir que toda esa algarabía, todas esas manifestaciones que hacemos, todo ese alboroto, eso es fuego extraño, mis estimados. Fuego extraño, porque el Espíritu Santo es fuego. Es unción, la unción que nos da nuestro hermoso y glorioso sumo sacerdote Jesucristo, aleluya. Cuando adoptamos las verdades espirituales, cuando cumplimos la palabra escrita, cuando ministramos su presencia. Esa es la unción y mucho más. Y el fuego del poder del Espíritu Santo es nuestro Señor, Padre Celestial. Pero Él también es fuego consumidor, dice la palabra, ¿no? Entonces, ese fuego también nos protege. Ese fuego lo necesitamos, por eso nosotros, tú y yo, necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos que cada uno sea bautizado con el poder, la unción, con el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante el fuego del Espíritu Santo, mis estimados? Descrito en Hechos capítulo 2. Porque es la unción, es el fuego del poder del Espíritu Santo con el cual nuestras intercesiones llegan con fuerza y con poder. No somos nosotros, sino quien actúa en nosotros. El que está en nosotros es totalmente poderoso, totalmente. Pero en la soberanía de Dios, el Padre Todopoderoso, ese Espíritu Santo que está en nosotros debe crecer espiritualmente. Debemos hacer que crezca y que sea, mejor dicho, un león que ruja por nosotros y nos proteja. Y que todo lo que nosotros hagamos confluya a favor. No quiere decir que no pasemos por pruebas, que no pasemos por valles, desiertos y todo lo demás. Pero si lo que a nosotros nos está guiando y lo hacemos conforme a su voluntad, nos va a dar la victoria. Bueno, y aquí va otro tesoro oculto, y muchas de las revelaciones se dan por la experiencia, no quiere decir que todas. Y es que cuando uno se pasa de jetón, es decir, cuando uno habla más de la cuenta, lo hice con un familiar y lo hice con molestia, con ira, un poco de ira. Entonces, en ese momento descubrí que el cerco de protección que tenía
se rompió. Es decir, que accedieron espíritus inmundos. De lo que uno abre la puerta, en ese momento accedió uno de ira y de descontrol. Los dos eran independientes. Y tuve una conversación difícil con el Padre Celestial. Digamos que Él es alguien muy asequible con el cual puedes hablar. Y es infinitamente sabio. En fin, te vas a deleitar en su presencia. Entonces, lo que yo hablaba a Él, esos espíritus lo triplicaban como la tercera, o sea, 3 veces más, me incitaban a que respondiera de mala forma. Y yo decía, y hay unos que podía controlarlos, pero influenciaban tanto la mente que yo decía, yo ya no quiero hablar, es preferible que no sigamos hablando porque yo siento que otro espíritu está hablando por mí. Entonces yo no quiero hablar, o sea, perdóname Padre mío, pero no quiero hablar. Y le alcancé a responder de manera que no le gustó. Le pareció una insubordinación, fue una insubordinación. Y no es para que te copies de mi ejemplo, por favor, porque Él es un Padre demasiado bueno, misericordioso. Pero sí, con base en la experiencia te doy entendimiento. Y yo decía, Dios mío, no me los quito porque cuando bajo a la unción, esas influencias de las tinieblas y la oscuridad no. Pero hay una verdad en las Escrituras que dice que la novia de la iglesia nos lava por su palabra. Entonces leí 3 capítulos del libro de Eclesiastés guiados por esa instrucción me la dio el sumo sacerdote Jesucristo. Puede que a ti en ese momento te dé otra instrucción, pero yo leí 3 capítulos completos del libro de Eclesiastés. Y yo le dije, Padre mío, Padre Santo, en el nombre de nuestro amado Jesucristo, dame devoción, porque lo que no se hace con amor en Él es como no transforma, no pasa nada. Sí, por eso digo que en amor es que recibimos mayor bendición. Y nuestro Señor Jesucristo me ayudó. Y a medida que iba leyendo la palabra escrita de forma audible, siempre se debe leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sea su Espíritu Santo dándonos entendimiento, se abra nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser a la verdad de su palabra. Es algo que uno debe pedir y en tus palabras lo que a ti te nazca decir. Y a medida que iba leyendo la palabra, esos espíritus se iban alejando. Iba como 1,5 capítulos y se quitó uno. Terminé el 3 y se quitó el otro. Y recibí la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces sí se dan cuenta, mis estimados, que todo encaja con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El lavamiento por medio de su palabra nos lava de lo que se nos pega. Porque hay veces uno no es, como digo yo por ahí, no es que uno se crea el más santo. Pero entonces uno también adoptando las verdades espirituales, no es en nuestras fuerzas, sino en las de su espíritu. Por eso en mi mente no cabe cuando escucho a alguien decir que somos una nueva criatura, pero no decimos el cómo. Y es que es necesario lavarnos diariamente con su palabra. Es algo sobrenatural que pasa. Es decir, que el dominio propio que a veces al principio nos dominaba, ya no nos domina, porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es un elixir de vida que necesitamos para que nuestra alma, donde alberga todo lo que es nuestro ser interior, todos nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y lo que más haya, y la más allá profundamente la conciencia, sea limpiada, porque todos los seres humanos nacimos de pecado, del pecado original de Adán y Eva, pero ya coloco el versículo bíblico, pero somos lavados por nuestro Señor Jesucristo, lavados en la comunión con el Padre, lavados ministrando la presencia, en adoración, en intercesión, ministrando en gratitud. Nunca te quejes. Las tinieblas y la oscuridad siempre buscan que uno se queje audiblemente, porque en nuestro ser interior, nuestra mente, nosotros nos quejamos muchas veces. Yo he llegado a momentos en que no me quejo ni 5, pero me alejo, en mi mente, ¿no? Pero me alejo de la comunión
diaria y inmediatamente mi mente vuelve a quejarse. Entonces podemos ser mejores cada día y ser transformados, y cada día se va a notar más el cambio, pero es necesario y llegar a una transformación hasta lo más profundo, que es nuestra conciencia, que es ser sabios y tener la sabiduría divina de saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que está bien y lo que no está bien, porque nosotros nacimos con esa conciencia innata, y eso lo hablaba en un video anterior. Entonces es posible, mis estimados, y es posible para absolutamente todos los que adopten las verdades espirituales. Hermanos, necesitamos todos crecer espiritualmente, porque en este mundo muchas personas no solamente están influenciadas por las tinieblas y la oscuridad, sino que hay posesiones demoníacas. Ese es el estado más grave y el principal. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo muchas veces liberaba a las personas de demonios, muchas veces. Es necesario, indispensable, impajaritablemente. Y eso hace parte de amar a los demás. Pero debemos no solamente tener la segunda experiencia, sino estar sumergidos en la presencia del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos indica cuántas horas para fluir en su poder omnipotente, que no es en nuestras fuerzas, sino en las de su Espíritu. Y pues yo doy testimonio de ello también. Hace 15 años yo nací de nuevo, del agua del arrepentimiento y a confesar que nuestro Señor Jesucristo es el Señor. Pero por desconocer quién es la persona del Espíritu Santo, porque pues empezando pues que no se hablaba mucho de ella, no sabía quién era la persona del Espíritu Santo. Y apagué completamente el Espíritu Santo porque caí en pecado de fornicación. Como el pecado fue reiterado, pues no es que era que tuviera varias personas, no, con la misma persona, tuve una posesión demoníaca. Entonces ese espíritu me atormentaba día y noche. No, fue algo que no se lo deseo a nadie, pero por amor a nuestros seres queridos, a las personas cercanas, sí debemos sí o sí crecer para que esas personas sean liberadas por el poder omnipotente del Espíritu Santo. Entonces sigo. Creemos que en nuestras propias fuerzas podemos combatir a nuestro enemigo, y es lo que pasa hoy en día. Es lo que está pasando en Colombia, que puede pasar en la vida personal de muchos. Como dijo y dice nuestro glorioso Rey amado y esperado Jesucristo en el libro de Juan capítulo 10, versículo 10. Y es que el ladrón no viene sino a matar, hurtar y destruir. Pero nuestro Señor glorioso Jesucristo nos promete que en Él tenemos vida y la tenemos en abundancia. No pensemos y no nos centremos solamente en lo material. Pensemos en las bondades que es en creer en Él. Porque Él es la plenitud, porque Él es la puerta de acceso al reino celestial de luz y de poder. Porque en Él es posible acceder al Dios y Padre Todopoderoso, a su Espíritu Santo. Entonces, las tinieblas y oscuridad tienen instrumentos, mis estimados. Y les hemos dado mucha ventaja. Y yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya es un momento que ya no más. Las tinieblas y oscuridad tienen instrumentos, personas para hacer el mal. Engañan, mienten, inclusive no les interesa hablar de Dios, porque no le temen. Pero no son conscientes del mal que se hacen ellos mismos y a su descendencia. En fin, finalmente quien colabore para las obras de la maldad, así cegará. Entonces, la historia cambia en el relato bíblico, y retomo del libro de 1 de Samuel, capítulo 1 al 6, porque es un resumen. Cambia en el versículo 7. Elí y sus familiares ya no están al frente del santuario, ya no estaban en el santuario terrenal, sino el profeta Samuel, afortunadamente. Gloria a Dios, aleluya. Un hombre consagrado, guiado plenamente por el Espíritu Santo. ¿Quién? El profeta Samuel, quien además sojuzga a Israel, el pueblo unigénito. Y dice textualmente en el libro de 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 3, palabra de Elohim, es decir, de la Santísima Trinidad, y dice:
Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová. Aquí en este boveto es Elohim, la Santísima Trinidad, porque Dios uno es en la persona del Padre, de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo. Y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces el profeta Samuel llevó al pueblo del Dios Todopoderoso al arrepentimiento. Y ese pueblo hoy en día somos tú y yo, mis estimados, que hemos creído en su plan de salvación. ¿En el plan de salvación de qué? Del Dios y Padre Todopoderoso, glorioso, poderoso, hermoso. Tú lo vas a conocer. Tú lo vas a conocer si tienes sed y hambre de su palabra, de creer en lo que dice su palabra escrita. Y el plan de salvación de Dios el Padre es creer en su único Hijo unigénito Jesucristo, nuestro muy amado Redentor guerrero valiente, quien se despojó de su esencia divina y se hizo 100% hombre por el poder del Espíritu Santo de Dios, el Padre, y estuvo entre nosotros 33 años, 33 años. Nuestro Rey glorioso Jesucristo fue perseguido, vituperado, ultrajado, humillado. Lo entregó todo, todo porque sabía, se fijó en la meta. Sabía que se iba a consumar un nuevo y mejor pacto en la cruz del Calvario. Ya no hacemos sacrificios de animales, porque el Rey glorioso Jesucristo Yeshua, te amamos, Señor, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces sigo. Después de que el profeta Samuel llevó al pueblo al arrepentimiento, que es lo que hoy en día hace el Espíritu Santo, nos da convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Además, transforma nuestro ser interior. Diariamente ministramos la presencia de Dios, el Padre, y nuestro glorioso Rey Jesucristo. Me han dado entendimiento de algo y es muy trascendental y es importante. Es algo muy diferente, es hablar con la Santísima Trinidad todo el día. Y otra es ministrar su presencia. ¿Y la ministramos cómo? En adoración, en gratitud, en suprema exaltación, de rodillas inicialmente, y vas alternando. Ministramos, o sea, vas alternando entre sentarse, arrodillarse y demás, lo que te vaya guiando el Espíritu Santo. Ministramos su presencia en la lectura de su palabra escrita de forma audible. Y es un elixir de vida, porque es el Rey glorioso Jesucristo que literal se sienta con nosotros. Es nuestro Maestro hermoso que nos enseña. Él es el pan de vida. Él es el pan de vida, está en la palabra escrita. Por eso Él dijo, yo soy el pan de vida. Él es el maná que cae del cielo. Es el pan que necesitamos espiritualmente, nuestra alma, para ser transformada. Créame que la palabra enseñada por nuestro glorioso Rey Jesucristo es apto para todas las personas, para absolutamente todas, no importa el nivel educativo que tú tengas, todas lo vamos a entender, pero el quid del tema es que seamos guiados por Él y que llegues y vas a llegar a ese nivel de escucha, porque entre más adoptes las verdades espirituales que están en su palabra escrita, la Biblia, más se te abren los oídos espirituales y con más claridad cada vez, y estoy dando testimonio de ello. Entonces es apto para todos, y la versión por la cual el Espíritu Santo pues me dirige a estudiar en este momento es la versión La Reina Valera 1960. Es una escritura pegada un poco más al lenguaje original. En fin, a veces el Espíritu Santo nos insta también, por ejemplo, a ayunar, a interceder un poco más, pero no es nada complicado. Anhelemos, pidamos, clamemos, y que se te abran declaro, Padre Santo, que se abren esos oídos espirituales, porque nuestro Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz, y no dijo unas ovejas, dijo mis ovejas, o sea, todas. Porque toda la iglesia debe ser dirigida por nuestro buen pastor Jesucristo. Y Él nos lleva a escuchar a nuestro amoroso, tierno, gozoso Abba Padre, hermoso. Y nuestro amado Señor, el Rey Jesucristo. Y en este momento se está riendo porque le encanta. Él es consentido, ahí les digo.
Entonces, además nuestro hermano mayor es alguien muy gentil, cercano, bueno. Nada te lo impone, nada. Pero todos necesitamos crecer espiritualmente. Es un tema de vida o muerte. Como dicen por ahí, nos lleva al que nos trajo porque finalmente a todo nos afecta de alguna u otra manera. Y debemos crecer espiritualmente. Debemos ser luz. Cada vez más personas seamos la luz y la sal del mundo. Entonces, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia, con las que combatimos, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí el tema es, ¿cuáles fortalezas? Es una lucha constante por la verdad, y la parte espiritual tiene todo que ver. La iglesia de Cristo debe volver a la verdad. De la palabra escrita, la Biblia, plenamente dirigida por el Espíritu Santo, es que ahí está el tema, dirigida por el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan trascendental este tema? El Rey glorioso, poderoso, Yeshua HaMashiach, hermoso, te amamos, lo dijo. Está en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 25. Palabra de Elohim, de la Santísima Trinidad. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. La palabra asolado significa destruido, arruinado o devastado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Según una publicación del Tiempo, hay más de 4.200 religiones en el mundo donde el cristianismo hace parte de esa masa mayor del 75%. Entonces, si los cristianos, ahí la pregunta es, si los cristianos somos la mayoría, el tema es plantear, y creemos la mayoría también en el Dios Todopoderoso, el mismo Dios de Adán, de Eva, de Abraham, de Noé, de Moisés, del rey David, el Padre de nuestro hermoso y glorioso Rey, glorioso Jesucristo. ¿Por qué no se manifiesta de manera tan majestuosa cuando permitió que se abriera un mar para salvar a una nación? Y la respuesta es sencilla, mis estimados, porque muchos, es decir, no pocos, creen que es lo mejor. Dios el Padre Todopoderoso dejó una ley con mandamientos, leyes y preceptos, y ningún ser humano sobre la faz de la tierra le atribuye el derecho de modificarla. Muchos se reúnen, realizan acuerdos que se convierten en doctrina de hombres, pero yo les pregunto, ¿qué dice el Espíritu Santo? Nuestro Señor Jesucristo dijo y dice, el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad. ¿Por qué no cumplimos esa verdad, mis estimados? ¿Por qué? Cuando hay una ley, y va a sonar fuerte lo que voy a decir, no es para hacer lo que a ti y a mí nos parece, sino lo que dice su palabra escrita. Porque nosotros somos muy proactivos, muy creativos y somos muy opinadores. Entonces, pero es cuando uno se sujeta a la palabra, ¿qué dice? ¿Pero qué dice la palabra escrita? Claro, hay que llevarlo a la palabra. Hay que llevarlo a la palabra y que sea el Espíritu Santo revelándonos. Entonces, ahí el tema es que la palabra escrita su origen no fue en México, ni en Inglaterra, ni en Grecia, fue en Israel. Fue en Israel. Dios Padre le dio los mandamientos a Moisés. Eso es ampliamente conocido por casi la mayoría. Sus profetas, sus salmos, todo. El Tanaj judío son los mismísimos libros que están en la Reina Valera 1960. Esa es. Y el Nuevo Testamento lo confirma el mismo que lo inspiró, el Espíritu Santo. Entonces, pero ojo, hay varios eruditos expertos en la ley que conocen muy bien las Escrituras y algunos son de Israel. Pero hay un gran problema, son los elí de este tiempo. No tienen la guía perfecta del sumo sacerdote Jesucristo y Él nos guía a través de su Espíritu Santo. Porque hay varios que añaden doctrina de hombres y hay otros que dicen una parte de la verdad. Y estos últimos muchos saben que la exigencia es alta para que los dones ministeriales, que son 9, descritos en el libro de 1 de Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10. Y lo recuerdo, dice,
¿Cuáles son los 9 dones ministeriales que nos es dado soberanamente por el Espíritu Santo después del bautismo de fuego del Espíritu Santo relatado en Hechos 2, que es la segunda experiencia, mis estimados? Que es el poder que viene sobre nosotros. Ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros, hemos nacido de nuevo, y la segunda experiencia es sobre nosotros. Entonces, esos dones que nos da soberanamente es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, la fe, pero una fe como la de Moisés, como la de Abraham, mejor dicho, que se arriesgan a todo. Dones de sanidades, de milagros, de profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. El tema es que la división eclesial, congregacional, ha afectado al mundo entero. Porque los cristianos, es decir, creyentes en nuestro hermoso, glorioso, poderoso Jesucristo, es la mayoría, somos la mayoría. Y nos han tomado la ventaja notablemente las tinieblas y la oscuridad. ¿Por qué creen que hay personas que se les explica y explica y explica y parecen que no entienden? Muchos es un tema espiritual y es una señal de juicio divino sobre esas personas. Y me explico. Tienen adormecido el entendimiento, porque así como hay bendiciones por obedecer la palabra, también hay consecuencias por desobedecerla. Y eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Las consecuencias de la desobediencia, y son vigentes a partir del versículo 15 al 68. Y de las consecuencias de la desobediencia. Una de ellas que está afectando a muchos por estos días está en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Palabra de Elohim, de la Santísima Trinidad, dice textualmente: Jehová te herirá con locura, ceguera. Esta ceguera tiene que ver con la parte espiritual. Y turbación de espíritu. Hay temas que tienen que ver netamente con la salud, pero otra inmensa mayoría tiene que ver con el juicio por la desobediencia. Pero hoy declaro, hermoso Abba Padre, glorioso te amo, que volvemos a la verdad, centrada en nuestro glorioso Rey Jesucristo, quien es el único camino para llegar a ti. Perdónanos, Padre mío, Padre Santo, Padre bueno, porque debemos conocer estas verdades trascendentales, y es no desviarnos nunca más de tus mandatos, leyes, ordenanzas. Padre Santo, permítenos restablecer la comunión contigo por medio de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. El Espíritu Santo es el representante de quien está en el trono. ¿Quién está en el trono? Está Dios el Padre y su Hijo Jesucristo nuestro Rey. Es su Espíritu el que está dentro de nosotros y se hace uno solo. El Espíritu Santo es tan importante, pero muchas veces se saca del Evangelio. Y es quien vive dentro de nosotros, casi nada. Y el Espíritu es totalmente santo, santo, santo. Es decir, que debemos cuidar lo que vemos, lo que decimos, lo que hacemos, todo, absolutamente todos nuestros sentidos, todo, al lugar donde confluimos, todo. Entonces, recordemos que el Espíritu Santo, como les decía, es la unión perfecta entre el Padre y el Hijo. Se unen y esto se corrobora en uno de los versículos y el que más disiente de quién es la persona del Espíritu Santo o el más claro es en el libro de Juan capítulo 14 versículo 23. La Santísima Trinidad Elohim en hebreo no es una religión. Nos llamamos cristianos porque somos seguidores de nuestro Redentor Jesucristo, porque hemos entendido la verdad, el plan de salvación del Padre. Pero hay más de 4.000 religiones, 4.000, y creen en Dios y nuestro Rey glorioso Jesucristo, muchas de ellas. Y nuestro Señor Jesucristo profetizó, y está en el libro de Juan capítulo 10, versículo 16. Palabra de Elohim, es decir, de la Santísima Trinidad. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor nuestro Rey glorioso Jesucristo, Señor bendito, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del gran Rey. ¿Quién? Jesucristo nuestro Señor.
me ha dado más entendimiento de este punto, y es que es necesario ser dirigidos por Él, porque no podemos caer en el error de juzgar, a no ser que el Rey Jesucristo nos autorice, o nuestro Abba Padre o su Espíritu Santo, porque es que atraer las ovejas del otro rebaño hay que hacerlo con cuidado. El tema es muy delicado porque esas ovejas que están en otras religiones, sectas, denominaciones, las debemos atraer y no repeler, es decir, no alejar. Por eso, bajo su guía perfecta, porque no sea que nosotros mismos seamos reprobados y caigamos en juicio, debemos ser guiados plenamente por Él. Pero bueno, aquí el tema también es que hay una buena noticia. Hay varias noticias en el Evangelio, hay varias noticias, pero el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, nos dice que luego de que su pueblo unigénito de Israel se arrepintieran y corrigiera su camino, Dios el Padre Todopoderoso les dio la victoria contra su enemigo, los filisteos. Fueron guiados por Samuel, que representa la guía perfecta de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, nuestro Rey glorioso, nuestro Mesías, a través del Espíritu Santo. Entonces no necesitaron llevar el arca del testimonio a la guerra, porque ellos ya habían restablecido la relación con el Todopoderoso. La victoria de su pueblo unigénito Israel no fue con espada y con lanza, con jabalina, nada de eso, porque Elohim, la Santísima Trinidad, de Él es la batalla, y nos entrega a nuestros enemigos en nuestras manos. Esta parte la podemos leer en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. Es decir, mis estimados, que no es en nuestras fuerzas, sino por las de su Espíritu Santo. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, lo ratifica. Dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como es importante conocer a la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Y mantenerlo avivado y llenos de su presencia. Pero aquí aclaro algo, y es que así sean en sus fuerzas, o le diga, bueno, usted debe hablar con tal persona, ir a tal otro, nos dirige. Hay unos que, independientemente de la labor que cumplamos en el cuerpo de Cristo, todos, absolutamente todos, estamos llamados a interceder, todos. Pero dentro de ese grupo hay unos que sí deben hacer un poco más, e ir y hacer y decir, pero plenamente dirigidos por el Espíritu Santo. Inclusive, como es en sus fuerzas, puede usar hasta personas incrédulas para que hagan la labor. Ahí les digo. ¿Y por qué lo digo así como con tanto convencimiento? Porque lo he vivido en mi vida. Entonces, en fin, a algunos les parecerá poco ortodoxo, pero la forma en que Jehová de los ejércitos, es decir, le dio la victoria a su pueblo unigénito Israel, fue asombrosa. Eso sí fue estrepitoso, muy estrepitoso, y se describe en el libro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10. Palabra de Elohim, es decir, de la Santísima Trinidad, dice: mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Es decir, para este ejemplo real de la vida real que sucedió hace varios años, el pueblo unigénito de Israel no tuvo que mover ni un dedo para que Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, el Elión, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre, porque nos adoptó como sus hijos al creer en su plan de salvación, que está centrado en nuestro Rey glorioso Jesucristo, no tuvieron que mover ni un pelo, ni un dedo, nada. Pero para algunos puede ser poco ortodoxo, porque la forma en que se manifiesta el Espíritu Santo es bien diversa. Y en este caso se manifestó como tronó y con gran estruendo. Entonces, pues uno quiere la victoria, como sea. Dios Padre es soberano en ello, el Todopoderoso. Pero así pasa en los sitios de reunión. Entonces, parte de conocer a la persona del Espíritu Santo es saber que Él es soberano, que Él hace como Él quiere
y que no lo debemos encasillar en absolutamente nada. Este es un consejo que les doy, en absolutamente nada, porque como Él quiere hacer, lo hace. Entonces, para algunos les parecerá poco ortodoxo, para otros les parecerá que eso genera desorden, pero ¿quién se atreve a decirle al Creador, al Todopoderoso? Porque recordemos que el Espíritu Santo es la unión del Espíritu Santo, del Padre y de nuestro glorioso Rey Jesucristo, aleluya. ¿Quién se atreve a decirle al Todopoderoso cómo actuar? Señor, haz como quieras, yo quiero la victoria. Esa es la actitud que debemos tener. Yo me sujeto, yo me someto a ti. Y uno lo hace en amor, porque Él es alguien muy cercano, Él es amoroso. Pasamos por pruebas, tentaciones, por valles, desiertos, pero también pasamos por abundancia. Y es que algo que promete es que nada nos falta, nos va a faltar. Nadie he conocido que sea justo ante sus ojos que le falte comida, techo, abrigo, no le falta el sustento. Pueden algunos que sea mucho, en otros poco, pero no les falta. Entonces, mis estimados, este también es un llamado a que todos debemos interceder, no solamente por los que tienen turbación de espíritu, sino también espíritu de estupor, porque es que tienen entenebrecido el entendimiento, para que su entendimiento también sea endurecido, y tienen ojos que no ven, pero se refiere a la ceguera espiritual, oídos que no oigan, y hasta el día de hoy eso pasa, y lo puedes corroborar en el libro de Romanos capítulo 11, versículos del 7 al 8. Pero hoy declaro, Padre Santo, Padre bueno, Padre glorioso, Abba Padre, porque ya somos tus hijos y dice la palabra escrita que podemos clamar, Abba Padre, en el nombre de tu Hijo muy amado Jesucristo. Pedimos misericordia para llegar a la unidad, porque el cuerpo de tu Hijo amado Jesucristo, en el Espíritu, estamos unidos por su Espíritu Santo, Permítenos que se abra el entendimiento a las verdades espirituales y que nos des un corazón dispuesto siempre, papito bello, hermoso, glorioso, a entender las verdades espirituales y a adoptarlas. Entonces, que seamos esa sal, siempre seamos olor fragante para ti, que llegue al trono celestial, que te deleites con nosotros, que te rías, porque son bien gozosos, y nuestro hermoso, glorioso Rey Jesucristo, qué mejor que escuchar a nuestro Rey glorioso que dio todo por nosotros, escucharlo reír, gozarse. Entonces todos nacimos con una necesidad de creer en algo. Lo importante es reenfocarlo al Creador de todo lo que vemos y no vemos, Elohim, es decir, la Santísima Trinidad. Volvamos a la senda antigua, descrita ampliamente en el Nuevo Pacto. En el libro de Hechos se describe muy bien, cómo actuó la primera iglesia. La primera iglesia en el Nuevo Pacto, valga la aclaración. En el Nuevo, somos nacidos de nuevo. Ahí de verdad que se manifiesta el poder omnipotente del Espíritu Santo, que en el Antiguo Pacto es conocido como el Arca del Testimonio, Arca de la Alianza. Y bueno, también se revela de otras formas, pero estamos hablando hoy es del Arca del Testimonio, Arca del Pacto. Aunque debemos tener cuidado, porque el Antiguo Pacto, conocido por los judíos como el Tanaj y para los latinos como el Antiguo Testamento, es sombra de lo que iba a venir. Es la sombra. Pero el Evangelio siempre va desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Selah. Reflexiona en ello. Dios los bendiga grandemente en nuestro glorioso, amado, esperado, Hosana, mi Señor Jesucristo, y a través de su omnipotente y muy poderoso Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis estimados, si les dejo esta reflexión, si queremos derribar las obras de las tinieblas y la oscuridad, que ya sabemos que no es en nuestras fuerzas, sino en las de su espíritu, debemos crecer espiritualmente. Porque en el libro de Efesios capítulo 6 está muy claritico, que hay principados, esos son los más malos. Están los gobernadores, las potestades, las huestes de maldad. Entonces, en las regiones celestes. Entonces, para combatir a los que están arriba, no podemos ser soldaditos.
Debemos estar llenos completamente del Espíritu Santo. Por ejemplo, a mí no siempre me permiten ver en el Espíritu, pero cuando digo Abba Padre, en el nombre que hay sobre todo nombre, Jesucristo, ato y echo fuera todo poder de las tinieblas y la oscuridad, y las desalojo a tus pies, Señor Jesús, glorioso Jesús. Y estoy llena del Espíritu Santo. Escucho decir, me quemó. ¿Eso qué quiere decir? Necesitamos la segunda experiencia, mis estimados. El fuego del Espíritu Santo. Porque es que nosotros no le podemos dar palmaditas en la espalda a los demonios. No, y no es en nuestras fuerzas. Es así como se combate la guerra espiritual. Y es que hay pactos con las tinieblas y la oscuridad. Tanta cosa que se mueve. Entonces, es necesario combatir con la guía del Espíritu Santo. Inclusive, uno pide al Padre, a nuestro hermoso y amoroso Padre, que nos guíe, que tome control de todo nuestro ser por medio de su Hijo amado Jesucristo, para que nos muestre por qué interceder. Y entre más uno esté lleno de la unción, más se extiende como el radar a donde uno puede llegar. Entonces me explico. Inicialmente, si uno no tiene mucha unción, se llena administrando su presencia, cumpliendo su palabra escrita. Y inicialmente uno puede interceder, por ejemplo, por el hogar. Después se llena uno más de la unción, puede interceder por el núcleo familiar, después por Colombia, después por la frontera de Colombia y así sucesivamente. Necesitamos que nuestro sumo sacerdote Jesucristo, nuestro buen pastor, llene nuestra copa a rebosar, para que tengamos mayor radar, se extienda más esa unción. No es en nuestras fuerzas, sino en las de su Espíritu Santo. Y necesitamos ser llenos del fuego, ser llenos completamente del Espíritu Santo. Es también tener la segunda experiencia, que es el bautismo en fuego del Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que si no tienes la segunda experiencia no puedes interceder. Por supuesto que puedes interceder. Y hay otro tema, que las personas que más se sumerjan en la presencia del Espíritu Santo, ahí fluyen en el poder omnipotente del Espíritu Santo. Porque su gloria, además, Shekinah, su gloria, su nube de gloria, hay un mayor poder omnipotente. Y hay un cerco y un vallado de muros y antemuros de fuego alrededor de nosotros y la angelología celestial. Esa angelología celestial ya lo tenemos al nacer de nuevo. Y ese cerco y el vallado uno lo cuida en santidad, y no solamente la santidad de uno, sino de su casa. Por eso es importante el altar familiar, estar redarguyendo a nuestros hijos con día y de noche, como dice en el Shema, en el libro de Deuteronomio, que en todo momento enseñamos a nuestros hijos la palabra y con el ejemplo, predicar con el ejemplo. Entonces nuestros hijos también deben estar en santidad. Porque cuando nuestros hijos no están completamente en santidad, afecta también nuestra parte espiritual. Porque hay que mantener el cerco de protección. Y es ahí cuando se puede evangelizar con mayor revelación. Cuando no solamente nosotros estamos apartados en santidad, sino en donde nosotros vivimos, nuestro hogar. Entonces, mis estimados, no solamente crecer nosotros, sino el esposo, el cónyuge, los hijos, para que se mantenga ese cerco de protección. Eso hace parte de ser hacedores de la palabra. Y también ser ejemplo donde nosotros trabajamos, porque muchas veces nosotros no evangelizamos con la palabra, sino con nuestras actitudes. Mis estimados, pues el Espíritu Santo es necesario la cobertura completa, para que seamos cubiertos no solamente nosotros, sino nuestro núcleo familiar, nuestro hogar, de todo mal, de que guarden nuestra entrada y nuestra salida. Pero lograr esa cobertura completa es de compromiso. Entre más santidad esté en nuestro hogar, nuestra vida, esa nube de gloria se va condensando, y entre más se condense la voz de las tinieblas y la oscuridad, no la vamos a escuchar. Si esa nube de gloria no está totalmente condensada, entra la voz de las tinieblas y la oscuridad. Nos hablan desde afuera, entran como saetas. Eso no quiere decir que no nos pueden hacer daño, pero sí nos hablan.
cuando está la nube de gloria muy condensada, es ahí cuando yo, perdón por hablar de mí, pero es ahí cuando me atrevo a hablar de revelación, porque sé que lo que estoy escuchando plenamente es dirigido por mi Señor Jesucristo. Y bueno, nuestro glorioso Padre también nos da instrucciones, nos guía y el favor, la verdad que nos acompaña bastante cuando uno entre más santidad esté, más apartado del pecado. No quiere decir que es que a uno le salga aureola y alitas, no, a veces uno se equivoca, pero cada vez más nos comprometemos con la verdad, más nos comprometemos en dejar esa vieja naturaleza. Pero es que aquí hay otro tema, y es que para dejar eso, que al principio hay pecados que son muy fácil dejarlos, pero hay otro que te cuestan, y en cada uno es diferente. Por eso no podemos juzgar a los demás, porque para no ser probados en el tema de misericordia. Nosotros debemos ser misericordiosos con absolutamente todos. Esto va de ñapa, mis estimados, porque si uno le falta misericordia por el otro, pues a veces pasa uno por situaciones que uno dice, ay sí, definitivamente ya tengo misericordia por esto que dije. ¿Sí? Entonces, cada persona vive una situación diferente, su proceso es diferente, no podemos pretender que la forma en que fue edificada una persona va a ser edificada para los demás. Por eso es la guía perfecta del Espíritu Santo. Y cuando uno intercede, eso aparecen bendiciones como palomitas de maíz. Por acá, por acá, por acá, por acá. Pero hay otras peticiones que somos probados en la paciencia y se demoran en el tiempo. Y nuestro Señor Jesucristo profetiza sobre nosotros bendiciones. ¿Y exactamente en qué? Pero una cosa es que Él profetice y otra cosa es alcanzar esa bendición. Y para alcanzarla es con denuedo, con esfuerzo, con ganas de... como hacían los guerreros en la antigüedad. Digamos que el rey David no conquistó todo lo que conquistó, solamente esperando que le cayera la bendición del cielo. No, él salió a combatir con el respaldo del Todopoderoso. Y así debemos ser nosotros, con lo que nos guíe Elohim. Principalmente, ¿a quién nos sujetamos? A nuestro Señor Jesucristo, porque es por Él que entramos y accedemos a todas las bondades del reino celestial, de luz y de poder. Entonces, bajo su guía perfecta, a través del Espíritu Santo, es que tú y yo podemos combatir a las obras de las tinieblas y la oscuridad. Entre más nos compenetremos con la verdad de la palabra escrita. Nosotros somos inteligentes, nosotros somos seres racionales. Nosotros debemos analizar todo lo que escuchamos. Y ya, tenemos al Espíritu Santo. A veces Él nos pone a analizar, pero eso hace parte de desarrollar la inteligencia. Bueno, algo importante y trascendental es que nuestro Señor Jesucristo es el Rey que está sentado a la diestra del Padre. Muchas de las decisiones que toma el Padre, por no decir la mayoría, las toma con su Hijo amado Jesucristo, por conocimiento de causa, por intercesiones que se hacen. Entonces, debemos tener en cuenta eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, es que el propósito de vida que tiene para ti y para mí, que está designado por el Padre, es nuestro Señor Jesucristo el que nos muestra la ruta, es el que nos encamina. Por eso nosotros preguntamos con quién me puedo casar, qué carrera puedo estudiar, qué negocio emprender, con quién me puedo asociar, absolutamente todo. Es que cuando dice nuestro Señor Jesucristo y dijo, el Espíritu Santo te lleva a toda la verdad, no solamente del Evangelio, sino de nuestra vida, ¿qué es lo que más nos conviene? Entonces, Él no solamente nos habla en el Espíritu, nos puede hablar por medio de la palabra escrita, por medio de otra persona, por medio de la naturaleza. Él no tiene límite para comunicarse con nosotros. Da a conocer las buenas nuevas del reino celestial de luz y de poder. Porque muchas personas, ese vacío que sienten que nada los llena, si tengan plata, no tengan plata, que nada los llena, es la ausencia del Espíritu Santo en sus vidas. Recordemos que hay dos caminos, o la vida eterna o la perdición, el lago de fuego. Evangelicemos por amor a nuestros seres queridos, por amor a quienes están alrededor de nosotros, por amor a las almas.
Bueno, y hay más. Tú y yo estamos llamados a crecer cada vez más en el Espíritu, para parecernos a aquel varón perfecto que anduvo aquí en la tierra, quien siendo 100% humano, porque se despojó del poder omnipotente, nos demostró con el ejemplo, porque es un líder ejemplar, el poder que tiene el Espíritu Santo. Y es a ese poder al cual tú y yo debemos aspirar.